De nuevo, bienvenidos todos. Para mí es un gusto inmenso poder compartir con ustedes. Estoy muy feliz, muy contento realmente de esta materia. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de el más grande de todos los planes, el más importante, el más trascendente de todos los planes de la historia, incluyendo planes empresariales, incluyendo planes personales, planes familiares, planes ministeriales, aún gubernamentales. Es este que se llama el Plan Supremo de Evangelización. Es el plan del Maestro, el plan del Señor Jesucristo para el cumplimiento de la más grande de todas las órdenes, que es la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alguien decía que es la más grande orden, con el más grande poder y la más grande promesa de todos los tiempos. La orden, ir y predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, hacer discípulos. El poder, el del Señor Jesucristo, dice, el más grande en los cielos y en la tierra. Y la más grande promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La materia está basada, como les conté, en este libro del doctor Robert Coleman. Es un libro de algunos años ya, eh, con alguna revisión también que se ha hecho. Y es un libro pues que ha sido de muchísima bendición, y como yo les puse ahí en el chat del WhatsApp, ha sido siempre una materia de que yo me acuerdo en los inicios, desde cursada estudiantil, esencial para la formación, para la preparación de liderazgo de Senfor y de muchos ministerios en todo el mundo. Así que de verdad que con mucha expectativa, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, comencemos la materia. Quisiera por favor que me confirmen si todos recibieron. Les puse en el chat de WhatsApp un material, es un PDF, que voy a ponerlo ahorita aquí también, y para que lo veamos. Es un resumen que me parece muy práctico de la materia. Aquí se lo voy a compartir. Todos levanten la mano, todos recibieron el PDF, ¿les llegó? Se supone que sí tienen, por favor, eso ya lo imprimieron. Ahí están mostrando algunos que ya lo imprimieron. Qué pilas, qué juiciosos, muy bien, excelente. Ya lo veo que lo imprimieron. ¿Verdad? Este PDF que están ustedes viendo aquí en su pantalla, Plan Supremo, llamados a ser discípulos de Cristo, llamado Plan Supremo de Evangelización. Ahí está, entonces, es un material de algunas páginas, 50 páginas, bastante completo, un resumen muy completo. Así que estábamos conversando que si ustedes pueden adquirir el libro, muy bueno. Ustedes ven que es un libro pequeño y no creo que sea muy costoso, pero el resumen está bastante completo y ya les había enviado el PDF del libro como tal. Así que estemos ahí al tanto. Muy importante, quiero insistir, como la materia anterior, el estudio personal. El tiempo de la clase es corto, el tiempo de la clase es limitado. Nos toca obviamente que condensar, comprimir muchos conceptos, y yo les animo muchísimo al estudio personal, a que no solamente la lectura del material, yo les insisto en que al leer subrayemos, resaltemos, escribamos anotaciones, y que tratemos de tomar ideas principales, ojalá tratar de memorizar conceptos principales. La idea es que podamos asimilar, digerir, y no simplemente decir, sí, ya por ahí pasé, ya tomé esta materia, tomé aquella otra, pero se supone que haya cambios, que haya transformación, que asumamos conceptos y principios, convicciones y estilos de vida con este proceso de formación. Estamos en Academia 2 y es importante entonces que esto lo podamos desarrollar. Bueno, familia, he preparado una presentación en Prezi que sé que va a ser muy útil, y vamos a empezar un poquito a avanzar en los conceptos con la presentación. Aquí está en sus pantallas esta presentación. Voy a parar mi video mientras presento y a minimizar. Ok, creo que ahí no nos incomoda, estamos todos viendo. Esta entonces la materia, como dije hace un ratito, va a ser una materia de 5 semanas, estimo, y importante entonces que podamos aprender. Estamos en esta noche en la parte de la introducción para comenzar, y lo primerito, les invito en nuestras Biblias a Juan capítulo 14, versículo 6. Aquí está en la pantalla. De todas maneras, tengamos a la mano, por favor, nuestras Biblias y tratemos de seguir buscando los pasajes bíblicos para cualquier detalle, para profundizar, para afianzar
y para aún subrayar en nuestras Biblias, tomar anotaciones, Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uno de los versículos bien importantes en nuestra vida cristiana, en la Escritura, en la conversación con Felipe, el Señor le dice estas tres verdades tremendas. Yo soy el camino, y como siempre enfatizamos en singular, no un camino, sino el camino, la verdad y la vida, todo en singular. Único camino al Padre, la única manera. Y también cuando hablamos de la evangelización y el discipulado, la única manera de llegar al Padre, la única manera también la única vía para el cumplimiento de la gran comisión, para el método, para la estrategia de la gran comisión es el mismo como tal. Otro verso importante que quisiera que tomen nota y agreguen en su material es este, Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio del Señor Jesucristo, la materia es plan supremo de evangelización, todo va a girar en torno obviamente al concepto del evangelio. ¿Qué es evangelización? Proclamar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Así que Pablo dice, no me avergüenzo, y yo pienso que lo declara así porque lastimosamente sí, puede ser que encontremos creyentes que se avergüencen del evangelio. Sí puede ser que ocurre, y tal vez ha ocurrido muchas veces, que creyentes se sientan avergonzados o tal vez temerosos de proclamar el evangelio. Pablo dice, por Dios, si es que es poder de Dios para salvación, ¿cómo voy a avergonzarme de proclamar, de hablar de lo más glorioso, de lo más grande, de lo más hermoso, de lo más importante, de la noticia más grande, preciosa, buena, de bendición de toda la historia, que es la buena nueva? Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa buena noticia no nos podemos avergonzar. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto judíos como griegos, dice el apóstol Pablo. Un poco esta gráfica que les puse aquí, tomando Marcos 16:15, que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos al pasaje de Mateo 28 de la Gran Comisión. En el caso de Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El concepto de predicar el evangelio o anunciar, recordemos que dentro de Senfol nos ha dado el Señor los 5 propósitos, que son justamente el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión para nosotros? Es el proceso de proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. ¿Proclamar qué? El evangelio, la buena noticia, la materia que nos ocupa a partir de hoy. Ganar, que es la consolidación, es ese momento, ese paso donde las personas que les hemos proclamado el evangelio podemos consolidarlas en la fe como nuevos creyentes para pasar a la siguiente etapa, que es la edificación, edificarlos en la fe, hacer el discipulado. A esos discípulos, cuarta etapa, capacitarlos. Estamos en la academia y es súper importante y me encanta y valoramos demasiado. Tiene un lugar muy importante en nuestra visión y en nuestro desarrollo, la academia y la capacitación, para llegar al quinto paso, que es el enviar. Esta gráfica, un poquito tratando de ilustrar, es que es lo que es la gran comisión. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, nos ordena a los cristianos que vayamos al mundo entero a hacer estas 3 cosas: testificar, dar testimonio, enseñar y predicar el evangelio. Un poquito aquí el anunciar, podemos colocar aquí tal vez los 5 propósitos, pero resumiendo un poquito, testificamos. Hechos 1:8, recordemos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificar, dar testimonio, enseñar todo lo que Él nos ha enseñado, la buena noticia, la palabra del Señor, predicar el evangelio, anunciar al mundo entero las nuevas de salvación. Ese es un poco lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora, familia, el tema de la evangelización, el tema del discipulado, la misma palabra del Señor nos lo presenta a través de la metáfora de la siembra y la cosecha.
este pasaje súper importante. Voy a pedir el favor que, Silvita, nos leas este texto que está aquí, si abres tu micrófono, y vamos a leer Marcos 4, del 3 al 8, que podemos ver ahí en las pantallas. La parábola del sembrador. Silvita, ayúdanos. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30 a 60 y al 100 por uno. Y a por uno, dice. Leo. Marcos 4, 3, 8. Sí se escuchó. Yo sí escuché. Perdón, yo tenía Dale. cerrado mi micrófono. Estaba hablando aquí, disertando largamente con mi micrófono cerrado. Disculpen. Acabo de darme cuenta. Estaba explicando que en la palabra de Dios el evangelismo se nos muestra, aquí en esta parábola que nos leyó Silvita, como un proceso de siembra. Y vamos a enmarcar toda la materia dentro de ese concepto. Es un concepto de siembra y cosecha. Entonces, acá en la parábola, que es hermosísima, ha sido conocida universalmente, muy, muy, muy conocida y tan importante para nuestra vida cristiana y esencial en este contexto del evangelismo. El proceso de evangelizar es un proceso de siembra. Y este otro pasaje que vamos a ver ahora, en el siguiente texto, a ver un ratito, me devolvió la presentación, ya está la parábola del sembrador y está Marcos 4. Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, estamos viendo aquí que en estos pasajes que, repito, la proclamación del Evangelio, el anuncio de la buena nueva, el llevar la palabra, nos lo presenta el Señor en un marco de siembra y de cosecha. Este proceso requiere paciencia, este proceso de sembrar y cosechar requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere amar lo que se hace. El sembrador es puesto en la escritura como un ejemplo de una persona que trabaja, que se esfuerza, que es perseverante y que hace una labor esencial porque produce el alimento para la humanidad. Y exactamente todo eso se equipara, en el caso nuestro, en el proceso, repito, de la Gran Comisión. Yo quiero, antes de avanzar más en la materia, compartir un video, de avanzar más en la clase, un video que nos ilustra lo que es el evangelismo en el enfoque de las misiones. Anunciar la buena nueva es un tema misional, es la misión de la iglesia, es nuestra misión. Y no podemos desconectar los dos conceptos, evangelismo, discipulado, del concepto de las misiones. Y este video es un video que dura un poco más de 8 minutos, pero vale la pena que lo podamos observar y escuchar. Nos refresca el tema de las misiones y nos confronta con la importancia de este tema de las misiones.
Solo permítame aquí un poquito, a ver, optimizar el clip y vamos a estar atentos, por favor, a este video sobre las misiones. I found nothing new, I found nothing pure. Maybe I'm just idealistic to assume the truth could be fact and form, that love could be a verb. Maybe I'm just a little misinformed. As the dead moon rises and the freeways sigh, let the trains watch over the tides and the mist spinning circles in our skies tonight. Let the trucks roll in from Los Angeles. Maybe our stars are unanimously tired. Let your love be strong and I don't care what goes down. Let your love be strong enough to weather through the thundercloud. Fury and thunderclap like stealing the fire from your eyes. I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. What do you want with me? I have seen the oppression of my people and have heard their cry. So I have come down to deliver them out of slavery and bring them to a good land. A land flowing with milk and honey. And so I shall send you. I've been so busy, I missed the reason. I missed your love and I nearly missed it all. Still you love me and you heal me. You give it all and it brought me to your cross. And I stand only because you've given me grace to walk. Only because you carry me, you carry me, you carry me through it all. And I believe, yes I believe, you carry me all the way home. 'Cause mercy covers all. I know the scripture, I've known the songs, I sang the words from my hallowed heart. But you've spoken softly through the storm. I heard your voice and I felt the calm. I stand only because you've given me faith to walk. Only because you carry me,
Your mercy has found me. I am astounded. I can't live without it. You carry me. You carry me. You carry me through it all. You carry me. You carry me. And I believe you carry me all the way. 'Cause mercy covers all. Mercy covers all. Two ministries in missions. You're either called to go down into the well or you're called to hold the rope for those who go down. Either way, there should be scars on your hands. You either go as a missionary for the glory of God and for the great privilege He's granted you. You go and die on the mission field, or you die here holding the rope for those who... Bien, quisiera que escuchemos 3 personas que quieran expresar su reacción al video. Es bien completo. Hay como 3 partes que me gustaría que resaltemos en él mientras van organizando las ideas. La primera parte, el puro comienzo, me encanta cuando habla de los niños y cómo los niños sueñan y que a veces los seres humanos dejamos de soñar. Y tal vez nosotros como creyentes, tal vez como siervos de Dios, es posible que nos haya ocurrido eso, dejar de soñar los sueños de Dios. Normalmente lo que debe ocurrir con el creyente es que Dios siembra sus sueños dentro de su obra en nosotros, y la pregunta sería esa, en la primera parte, el primer concepto: ¿estamos soñando los sueños de Dios? ¿Están encendidos, vivos esos sueños por el cumplimiento de la gran comisión, por el cumplimiento de los planes de Dios? Un segundo aspecto es todo lo que nos desarrolla el video acerca de los pueblos no alcanzados, donde muestra bastante, de forma muy amplia, las cifras inclusive y los pueblos con porcentajes y todo esto de pueblos no alcanzados. Y la parte final, donde me gusta mucho esa sección, ese corte de ese mensaje, esa predicación, donde este predicador habla de ir a las misiones y que hay 2 opciones. O somos de los que bajamos al pozo en cuanto a ir a las misiones, usando ese ejemplo de que ir a las misiones es lanzarse a un pozo que implica muchos desafíos, o estar del otro lado sosteniendo la cuerda de los que están allá, apoyando en muchas formas a los que están en el campo misionero. A ver, de ustedes me gustaría escuchar en forma espontánea, que en un minuto nos comparten su reacción o sus impresiones de lo que nos muestra este precioso video sobre las misiones. ¿Quiénes quieren compartirnos? Bueno, cuando yo vi que, o sea, solamente 2.5
millones de personas han sido alcanzadas, pienso que faltan mucho por trabajar y por cumplir los sueños de Dios, y que a pesar de cualquier cosa, creo que hablar de Él es lo que Él siempre ha querido y que todos alcancemos salvación. Entonces ver eso me motiva como a seguir buscándole a Él y seguir cumpliendo sus sueños, porque mis sueños sí es que todos puedan conocer de Él, pero creo que como que Dios aún me debe mostrar más y conducirme a donde Él me quiere llevar. Eso. Gracias, Majito. Excelente tu aporte. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirnos? A mí se me venía como esa pasión por cumplir el sueño de Dios, que a veces nos hace falta, ¿no? De todo el tiempo estar cuidando ese sueño de Dios. Y que hay una realidad de nuestra burbuja que es fuerte, o sea, nuestra burbuja nos permite hablar de Dios en los diferentes espacios, pero hay realidades súper fuertes, súper extremas, en donde realmente su nombre no ha sido escuchado. O sea, lugares así para nosotros es como muy difícil de encontrar en el espacio donde estamos, ¿no? Pero realmente hay lugares donde su nombre ni siquiera nunca ha sido escuchado, y es como, a mí me volvió a recordar y como abrir el campo, ¿no? Esa pasión por conocerlo y por hacerlo conocido que debe haber en nosotros. Wow. Y extenderlo, ¿no? Qué bien, Chari. Gracias. La pasión que normalmente debe estar como una llama encendida, pero que a veces puede estarse extinguiendo, puede estar apagada. Gracias, Chari. ¿Alguien más tal vez? Yo, pastor. Uh-huh. Sí, a mí me impactó un comentario que dijo el video, que cuando perdemos la visión, creamos muros. Y entonces ahí es donde empieza todo. Si no tenemos visión, no tenemos nada, no avanzamos. Esta dinámica se queda solo en aprendizaje y no podemos bajar, porque yo considero que la visión es como que el Señor nos utiliza como vasijas, y estas vasijas se va derramando la visión a otras, y es el movimiento del Espíritu Santo. Y sin visión entonces no tenemos sino muros de incredulidad, muros de indiferencia, muros de indolencia, pero con la visión que calentamos del corazón cada día, o por lo menos mantener eso pendiente en nosotros y en nuestra gente, es lo que nos va a motivar para avanzar. Gracias, Silvita. Gracias. Ustedes están comentando algunas cosas que quisiera también resaltar. Visión y pasión. Es interesante, ¿no? Si no hay visión, no hay pasión. Y si no hay la pasión en cualquier aspecto de nuestra vida, especialmente en la obra del Señor, o no hacemos la obra de Dios, o la hacemos a media marcha, o la hacemos sin entusiasmo, o sin el resultado que tendría que haber. Cuando vemos la palabra del Señor siempre, en todos los tiempos, los hombres y mujeres escogidos por el Señor, llamados por Él, pues tuvieron esa pasión. Dios inyectó la pasión en ellos, y esa pasión los movió a grandes decisiones, los movió a grandes proyectos, los movió a dejar, a desprenderse, a renunciar, a ir a diferentes lugares y a realizar cosas que humanamente eran imposibles en cualquiera de los tiempos, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Nehemías, cualquiera de estos tiempos, hombres y mujeres llamados por Él, repito, escogidos como hoy nosotros, y es importantísimo la pasión. Y no quiero que sea la excepción, y no puede ser la excepción en este tema del evangelismo. Siempre nos hemos definido como iglesias y movimientos gran comisionistas, y es lo que somos, nos identifica, es parte de nuestra identidad, nuestro ADN, y es muy importante por eso materias como esta, ¿verdad? Que no solo las podamos tener como información, sino que realmente por el Espíritu Santo y por su palabra, esto sí nos capacite, sí nos prepare, nos enfoque, pero también sobre todo refresque y reviva la visión
para que esto también reviva la pasión en nuestro corazón. Muy bien, familia. Volviendo a la presentación, vamos a mirar un poco más de estos conceptos aquí en nuestra introducción de la materia. Este concepto que aparece ahí también en la introducción, tanto en el libro como en el resumen, habla de este título, El Maestro y su plan. Y plantea un concepto, y es que en los métodos de evangelización encontramos diferentes problemas, diferentes dificultades, obstáculos, y uno de ellos es que a veces no hay estos dos elementos, que es el propósito y la pertinencia, o no hay congruencia entre ellos dos. Tendría que haber siempre los dos elementos en nuestra vida y en el evangelismo, en la misión, el propósito, el para qué hacemos lo que hacemos, para qué evangelizamos, para qué hacemos discípulos, y la pertinencia de lo que estamos haciendo. Deben ser compatibles. El propósito determina la objetividad y el rumbo en lo que estamos haciendo y nos lleva a cumplir la tarea establecida. Si estamos cumpliéndola es porque tenemos el propósito y viceversa. Mientras que la pertinencia nos permite ser relevantes y ser eficaces en lo que estamos haciendo, en este caso, insisto, en el tema del evangelismo, en el tema del cumplimiento de la gran comisión. También aquí entonces se habla de este concepto. A veces podemos estar nosotros ocupados, y tal vez nos ha ocurrido o nos puede ocurrir, que estemos muy ocupados. No pensemos solamente en lo que obviamente tenemos ocupaciones personales, ocupaciones de trabajo, etcétera, sino aún ocupados en la obra misma. A lo mejor yo puedo decir, sí, yo estoy dedicando tiempo, en el caso mío, dedicado a tiempo completo a la obra del Señor. Tal vez ustedes a tiempo parcial algunos. Y uno puede estar full ocupado, pero no necesariamente por eso cumpliendo el propósito que nos envió el Señor. Y plantea esta pregunta que me pareció bien importante que nos hagamos, y es esta. El resultado de nuestro ministerio está siendo una comunidad creciente y pujante de discípulos consagrados que comunican el Evangelio. Me parece una tremenda pregunta. Esto es lo que debería estar ocurriendo. Si nuestro ministerio es un ministerio hecho en el Espíritu, dentro del propósito de Dios y con la pertinencia que debe tener, lo que debería estar ocurriendo es que esté generándose o estén generándose, más bien en plural, en cada lugar donde Dios nos ha puesto, comunidades crecientes y pujantes de discípulos consagrados que comuniquen el Evangelio. Esto debería ser entonces lo natural dentro de lo sobrenatural de Dios para nosotros. También acá en la introducción se plantea el concepto de la importancia de que a la función le siga la forma. Ambas cosas tienen que estar ocurriendo. La función correcta, que conectémoslo con el concepto de propósito, y debe estar correctamente relacionado con la forma, cómo lo hacemos. Lo que hacemos debe tener un propósito. Si no lo tiene, lo que estemos haciendo, por bonito que parezca, por dispendioso y tremendo trabajo que implique, va a ser simplemente inútil. ¿Por qué? Porque sin propósito no va a tener rumbo y vamos a tener confusión de metas. De ahí la importancia entonces de este tema de la función y de la forma. Un poquito con una gráfica para tener mayor comprensión, sería algo así. El contenido es lo que vamos a decir, lo que tenemos que llevar, que en nuestro caso obviamente es el Evangelio. Y el contenido debe estar relacionado, debe ser congruente con la forma y con la función, y viceversa. La función es el para qué, para quién. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, es llevar el Evangelio a ser discípulos. Esa es la función. Y la forma es el cómo, el método. Y lo que justamente vamos a ver en la materia es ver en los Evangelios la forma como el Señor Jesús lo hizo. Porque evidentemente no puede haber una mejor forma que la que Él desarrolló, que la que Él practicó y nos modeló. Ahora, Lucas 1, 2 y 3, dice, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto es lo que el autor pretende y lo que haremos a través de la materia, es ir a la fuente primaria, ir a los evangelios, a los relatos históricos de primera mano, de los testigos presenciales, dice ahí, de lo que vieron sus ojos, ellos que fueron ministros de la palabra, y nos han dejado en la Biblia, el relato escrito de todo lo que ocurrió, cómo Él lo hizo. Sí, Él nació en el pesebre, se encarnó ese milagro
el más grande de toda la historia definitivamente, que es la encarnación. Dios se hizo hombre y vino a morir en una cruz por nosotros, pero también como esa obra Él estableció el método para que sea proclamada, para que sea conocida, para que la gente pueda recibir esa salvación que Él vino a darnos en la cruz. Ahora, un poco aquí el tema también es entender que tenemos un plan para la materia, el plan de estudio, ¿y cuál va a ser? Va a ser seguir las pisadas de Jesús tal como se describen en los evangelios. Por favor, vamos a ir a estos pasajes, si me ayudan. Lucas 1, 2 y 3. Si empezamos por el sur, María José, por favor, nos ayudas. Lucas 1, 2 y 3. Shari, nos ayudas con Juan 20, 30 y 31. Shari. María de los Ángeles, si nos ayudas con Juan 21, 24. Y Marquito, primera de Juan 1, 1. Vamos a ver cada uno de estos pasajes. Vamos a irlos compartiendo para ir enfocando. ¿Qué es lo que haremos? ¿Cuál es el plan de estudio? Es justamente esto, irnos a la palabra, a los evangelios, para seguir las pisadas del Señor en este proceso. Por favor, entonces comencemos con Lucas 1, 2 y 3. Ya. Dice, puesto Lucas 1, ya. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bien. Miren ustedes que esta es la introducción al Evangelio de Lucas. Sabemos que el mismo autor de Lucas es el autor del libro de los Hechos, es el médico Lucas, el historiador. Y aquí en su introducción al Evangelio, se dirige a la persona a quien él escribe el libro, la carta, el documento, en este caso el Evangelio de Lucas, y dice estas palabras, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Todo esto que estamos hablando es algo histórico, es algo vivencial, es algo real. No estamos hablando de, como mucha gente piensa, de una religión simplemente o una filosofía, sino de realidades históricas. El Dios de la Biblia es un Dios histórico, es algo esencial para el pueblo de Israel. Ellos lo tienen bastante claro. Para ellos, Dios y su fe es una fe histórica. Dios se ha revelado a través de la historia. Y aquí Lucas lo expresa. Lo que aquellos que lo vieron nos enseñaron, los que estuvieron ahí, fueron testigos presenciales. Desde el principio fueron ministros de la palabra. Y dice Lucas en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que tenemos a la mano documentos históricos muy bien documentados. Lucas realizó una investigación, documentó su estudio y dice que en orden nos deja toda esta historia de la venida de Jesús y de, en este caso, la historia de la evangelización. Ahora, por favor, Juan 20, 30 y 31, leamos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, Xavier. Miren qué interesante. Precisamente aquí tenemos en cambio el final del Evangelio de Juan. Y las últimas palabras dicen esto. Dicen que, ya como concluyendo el relato, la historia, que el Señor Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en el Evangelio de Juan. Vamos a ver ahora también el 21-24, donde dice que serían demasiadas cosas. ¿Qué dice, por favor, Juan 21-24? Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Es el 25. También ¿Es el ¿El versículo 24? Sí, también el 25. Agreguemos el 25, María. El 25 dice, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas,
creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El discípulo que da testimonio de estas cosas, el autor, en este caso Juan, dice que habría necesidad de muchísimos libros que no cabrían en este mundo, es la percepción que él tiene, porque fueron demasiadas cosas, de manera que aún en los evangelios tenemos aquellas cosas que el Señor ha querido que nos lleguen a nuestras manos, que tengamos conocimiento, porque fueron demasiadas. Entonces nuestra fuente va a ser esa, nuestro plan de estudios es irnos a los evangelios y descubrir y mirar todo lo que ellos nos relatan acerca de cómo lo hizo Jesús. Él nos ha dado la orden, la comisión, esa es nuestra visión, nuestra misión, pero también nos dio el método. Él lo practicó y nos dejó el ejemplo para que lo hagamos a la manera de él. Primero de Juan 1:1, por favor, también. ¿Nos quito? Bajitos, ¿no? 1:1. Primero de Juan 1:1. ¿Cerraste el micrófono, Marquito? A mí era, yo oí bajito. De memoria va a tener que decir porque no tengo a mano. En el principio era el verbo era Dios, estaba con Dios. No, ese es el Evangelio. Primera epístola de Juan 1:1. Yo lo voy a leer, dice, lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren ustedes que es la misma conexión, la misma idea. Los historiadores, los autores bíblicos nos dicen que ellos nos hablan es de lo que vieron, de lo que vivieron, relatos y acontecimientos históricos de primera mano. Entonces lo que vamos a estar haciendo, familia, es descubrir lo que él hizo, cómo él cumplió la misión y por qué lo hizo, para así mismo hacerlo hoy en día nosotros en nuestro contexto. Este va a ser nuestro plan de estudio para lo que tiene que ver con la Gran Comisión. Bien. Ahora, el propósito del Señor fue claro. Si algo resalta en todo esto que nos comunican los evangelios, es que el propósito de él fue claro, fue muy bien definido. A ver, se me metió aquí otro programa. Disculpen un ratito. El Señor Jesucristo, es interesante, no hizo distinción entre misiones extranjeras y domésticas, como a veces hacemos hoy por hoy. En Juan capítulo 4, versículo 42, quiero que recordemos un momento, es el encuentro de él con la samaritana. Y el versículo 42, ya hacia el final del relato, cuando ya la mujer fue y anunció a la gente de la ciudad, ellos vinieron, dice el versículo 42, Juan 4, 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Recordemos que la mujer, en lo que habló con el Señor en su conversación, le expresó que ellos estaban esperando al Mesías. Ellos conocían las profecías, ellos sabían que el Mesías vendría y que Él venía a salvar al mundo. De manera que el Evangelio tiene que ver con la proclamación de que el Mesías vino a traer salvación al mundo. Y para el Señor Jesús fue claro, Él proclamó ese mensaje y para Él fue todo un asunto de evangelización del mundo entero. No hizo diferencia entre lo local y lo mundial en ese caso. Dentro de esa visión que Él tuvo, dentro de ese propósito, Él vino a triunfar y lo hizo, lo cumplió. Así como al morir en la cruz, Él declaró consumado es porque la obra de redención se completó y fue efectiva. También en el tema del establecimiento de la iglesia y de la misión, Él lo logró, Él lo hizo bien. ¿Su propósito cuál fue? Bueno, redimir el mundo para Dios, completar la obra de redención. Esa fue la visión rectora de su vida. Nunca permitió que nada lo apartara de esa visión. La cumplió a cabalidad. Él se dedicó 100% a los negocios del Padre. Lucas 2:49, vamos a leerlo, lo expresa. Dice Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Recordemos ese momento cuando José y María lo encuentran al Señor y le dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y él le dice, usted no sabe que en los negocios del Padre me es necesario estar. Así que él concibió un plan que no fallaría y que efectivamente pues se cumplió, no falló. Ahora, dentro de esto nos dio como iglesia un rol, una responsabilidad, que quiero que la miremos en esta gráfica. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Bueno, dice, el concepto que la iglesia no debe pasar por alto es que al ejecutar su plan, el Señor estaba a la vez estableciendo una estrategia de evangelismo para la iglesia. Básicamente, ¿cuál es? Dios obrando en la totalidad de la iglesia para llevar el evangelio al mundo. Ese es el plan de Dios, la totalidad de la iglesia, no unos pocos. Hoy vemos que un pequeño porcentaje se dedica o nos dedicamos de pronto a llevar el evangelio. Su plan, entonces, en esta medida merece ser cuidadosamente examinado, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que decir que el método general de Jesús, cuando lo miramos, pues simplemente sorprende demasiado por su propia sencillez. Fue tan sencillo que sorprende esa sencillez. Y lo que haremos a través del estudio justamente es entonces aclarar, estudiar, analizar los principios rectores del plan del maestro, que aquí se los voy a colocar en este momento, y son básicamente los tópicos de la materia. Van a ser 8 pasos, son en total 8 principios o 8 pasos en su plan, que son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Este fue el modelo del Señor y Él es el modelo para el tema de la evangelización. Entonces vamos a disponernos para entrar al primer principio, pero vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Vamos a hacer una pequeña pausa para que estiremos las piernas. Vamos a descansar 5 minutos y entramos en nuestra segunda hora de la clase. ¿Listo? 5 minutos, familia, para que descansemos. Bueno, vamos regresando, volviéndonos a ubicar. Para que tengamos listo para el reinicio la página 5 del PDF. Ahí vamos a iniciar nuestro primer principio, que es la selección, por favor.
Listo, familia, vamos a regresar. Les decía que estamos en la página 5, bueno, página 6, exactamente del PDF. El primer paso del Señor Jesucristo dentro de su plan se llamó la selección. ¿Estamos listos? Listo, familia. Voy a volver a compartir la pantalla y avanzamos a nuestro primer principio. Selección. Bien, veamos en qué consiste. Lo primero que tenemos que decir aquí en cuanto a la selección es que el método del Señor fueron hombres, seres humanos, personas. Cuando miramos en la historia y leemos en la palabra del Señor en los evangelios, todo lo que Él hizo, resalta que aunque Él fue muy estratégico en todo lo que hizo al enseñar, al llegar a los lugares, al comenzar su ministerio, fue muy efectivo en lo que hizo y definitivamente practicó métodos, pues en general su método fueron las personas. Es evidente que él no estaba tan preocupado por programas como tal para alcanzar a las multitudes, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir. Vamos a irnos a Juan capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 1 de Juan. Por favor, vas a ayudarnos, Rodney, con los versículos 35 al 40. Luego nos ayuda Marquito con el 41 y 42. ¿Quién no nos ha ayudado a leer? Lina, si nos ayudas, Lina, con los versículos 43 al 51. ¿Listos? Vamos a tener listos ahí todos, y si todos abrimos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 1. Él, vamos a ver ahora, llegó a las multitudes, fue muy efectivo en lo que hizo, pero su método como tal fueron seres humanos. Juan 1, 35 al 40, por favor, leamos. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, ¿hasta el 40 nomás? Sí. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Hasta el 41 hasta leí. El 40, hasta el 40, gracias, Ron, está muy bien. Bueno, este capítulo 1 de Juan es fascinante y justamente nos deja ver este proceso del inicio del ministerio del Señor. Y lo primero que menciona es que el Señor Jesucristo pasaba y Juan el Bautista, que recordemos fue el precursor, ese hombre que fue elegido por Dios para preparar el camino del Mesías. Cuando lo vio pasar, dice que estaban con 2 de sus discípulos y les dijo a ellos, viendo a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Es interesante que también la preparación del ministerio del Señor Jesús por Juan el Bautista tuvo este mismo ambiente y experiencia de discipulado, de relacionamiento. Juan había hecho discípulos que luego siguieron a Jesús. A estos 2 les dice, he aquí el Cordero de Dios. Y es increíble, es fascinante que ellos cuando lo oyen, lo que hicieron fue seguir a Jesús. Lo siguieron. Y cuando él vio que lo estaban siguiendo, se viró y les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Y ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Así que él les dice, vengan y vean. Y fueron y se quedaron con él aquel día. Qué interesante, ¿verdad?
Aún la pregunta que hacen ellos, la manera como él responde, la experiencia que tuvieron, no vemos ahí una respuesta teológica o qué sé yo, superficial, sino fue una experiencia. Ellos fueron con él y se quedaron con él aquel día. Y menciona que en el 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de ellos. Qué interesante. Los hombres fueron el método del Señor Jesús. Ellos tuvieron cada uno una experiencia de encuentro con el Señor, una experiencia transformadora, significativa. Ellos fueron el método para ganar el mundo. Vamos a avanzar al versículo 41 y 42. ¿Qué nos dice, por favor? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gracias, Marquito. Miren ustedes, Andrés, que era uno de los dos que estaba con Juan, cuando él les habló de Jesús, que es el Cordero de Dios, Andrés había traído a su hermano Simón. Le había dicho, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Son experiencias vivenciales, de encuentro con Jesús, de influencia el uno con el otro. Andrés lleva a su hermano Simón, ¿verdad? Dentro de su círculo de relacionamiento, obviamente estaba su hermano Simón, y él lo lleva a Jesús. Evidentemente en la conversación ellos eran de los que estaban esperando al Mesías. Entonces, personas, hombres, seres humanos, fueron el método. Ellos serían los líderes de la iglesia que había de ir por todo el mundo con el evangelio. Él estaba preparándolos, él los llamó y los capacitó, los preparó para que fueran los líderes que irían a llevar el evangelio a todo el mundo. El impacto de sus vidas se haría sentir por toda la eternidad. Todavía estamos aquí, han pasado más de 2000 años y el impacto de la vida de estos hombres continúa sintiéndose todavía en el mundo actual. Leamos por favor los versículos 43 al 51 también. Continúa este relato de Juan 1, por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En estos versículos encontramos otros de estos hombres. Nos habla de Felipe, nos habla de Natanael y nos cuenta también de estas experiencias de vida, de estas experiencias transformadoras. En cuanto a Felipe, dice que el Señor Jesús lo halló, lo encontró y le dijo directamente una palabra, sígueme. Fue suficiente, Felipe lo siguió. Y Felipe además halló a Natanael y le habló de Jesús. Evidentemente eran conocidos, amigos, ¿verdad? Felipe le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Eran hombres que estaban esperando al Mesías, eran hombres que algunos habían sido discípulos de Juan y tuvieron estas experiencias increíbles, se encontraron con Jesús, fueron cambiados para siempre y se convirtieron en el instrumento de Jesús para el cumplimiento de sus planes. Ese es el proceso, esa es la manera como Él lo hizo, el método de Jesús fue ese, impactar estas vidas, transformarlos a ellos y luego ellos fueron a hacerlo con los demás. Ellos eran hombres que tenían una característica muy particular, entre otras, especialmente el deseo de aprender. El autor del libro, Robert Coleman, enfatiza en que el Señor no buscó en ellos
cualidades especiales. No buscó que fueran hombres, digamos, superdotados o superinfluyentes o superinteligentes. Sí, pero sí básicamente esperó y exigió de ellos esta característica. Ellos debían ser gente dispuesta a aprender. Cuando miramos la historia de ellos, vemos que ellos no eran hombres, digamos, súper importantes, como les decía, no tenían un lugar prominente en la sinagoga, pero no pertenecían a los levitas. De hecho, Hechos 4:13 dice que cuando ellos llegaron a un lugar, la gente dijo, ellos son gente común y corriente, ¿verdad? Gente sin letras y del vulgo. Juan 4:13, lo leo aquí. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres fueron impactados por Jesús y se convirtieron en gente que impactaba su entorno. Recibieron la influencia poderosa de Jesús y se convirtieron en gente de una tremenda influencia para otros. Ellos eran trabajadores comunes, no tenían una preparación súper especial, no tenían la mayoría de ellos títulos académicos. Tal vez luego encontramos a Lucas, que era médico, a Pablo seguramente, pero la mayoría de los grupos de los 12 no tenían una formación demasiado, digamos, sobresaliente. Marcos 1, 19 y 20. Veámoslo también, por favor, en nuestras Biblias. Marcos 1, 19 y 20. Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ellos escucharon a Jesús, se encontraron con él y simplemente lo siguieron. ¿Qué podemos entender de esto, entre otras cosas? Que el Señor Jesús se puede servir, y de hecho lo hace, de cualquiera que está dispuesto, que se pone a su servicio. En el capítulo 2 de Marcos también, versículos 13 y 14, dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. La gente lo seguía, la manera como el Señor Jesús impactaba los lugares donde quiera que él llegaba, las ciudades, las aldeas, multitudes lo seguían. Pero dentro de todo esto, él siempre estuvo muy enfocado a llegar a esos hombres que iban a ser los líderes, los discípulos. En este caso nos habla de un hombre llamado Leví. Pasó y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, dice, le siguió. También este hombre, al encontrarse con Jesús, dejó todo y siguió al maestro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él concentró su vida en unos pocos hombres, ansiosos de aprender. Hoy somos nosotros esos llamados, esos hombres llamados y mujeres a seguir al Señor con ese mismo corazón. Se concentró en ellos, y la idea de él, la visión de él, evidentemente fue transformar al mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Transformando a los individuos, a las personas que serían y que de hecho fueron modelados y moldeados por las manos del Señor Jesucristo. Ahora, algo que también es claro es que no solamente seleccionó a un grupo reducido, sino que él se aseguró de mantenerlo lo suficientemente reducido como para poder hacer un mejor trabajo con ellos. Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Vamos a mirarlo. Lucas 6 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 12 hombres, un grupo realmente pequeño, y más aún si consideramos los miles que lo seguían, y que dentro de aún los seguidores había un grupo mayor de discípulos. Esto aquí está anotado, resaltamos que no excluyó el hecho de que él se enfocó en un grupo pequeño,
no excluyó que otros lo siguieran. Lucas capítulo 10 nos cuenta de la misión de los 70. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, no es que tuvo solamente los 12, él tuvo por lo menos 70 misioneros que aparecen aquí, que también lo siguieron. Ahora, otro aspecto interesante es que dentro de todo ese grupo de discípulos, resalta también que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una relación especial. Quisiera que vayamos un ratito a Marcos 5. Vamos a leer estas tres citas bíblicas, Marcos 5:37. Si nos puede leer uno de ustedes, puede ser María, por favor. Lucas 9:2, nos ayudas Lina. Y Chari, Lucas 14:33. Vamos a leer esos tres pasajes, donde vemos que Pedro, Jacobo y Juan tenían una relación especial con el Señor. Marcos 5:37, por favor, ¿qué nos dice? Sí, dice, y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Interesante, dice que cuando él fue, este relato fue a orar por una niña, dice que él solamente permitió que lo siguieran ellos tres. No está claro aquí ni especifica, digamos, el motivo específico en este caso, en esta situación, por qué solo los tres, pero lo que vamos a ver es varios momentos en que él solamente llevó o invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Por algún motivo, es evidente que dentro de los 12, además, él se enfocó y realizó un trabajo particular con ellos tres. Marcos 9:2, por favor, también, ¿qué nos dice? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta fue, gracias Lina, una experiencia tremenda, sabemos la historia, la transfiguración, y seguramente en nuestra lógica, en nuestro enfoque, pues todos necesitaban de esa experiencia, todos hubieran querido estar ahí, incluidos también nosotros, pero él solo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que otro momento, otra escena donde él fue intencional en hacer algo, llevar una experiencia solamente a tres del grupo de los 12. Y Marcos 14:33, por favor. Marcos, ¿no era Lucas? No, te dije es Marcos 14:33. Dame un minuto. Ajá. Listo. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Gracias, Ari. Estaba con los discípulos, los dejó en un lugar y se adelantó un poco más. Otra vez sucede con Pedro, con Jacobo y con Juan. Sabemos que el Señor Jesucristo todo esto lo hacía en el Espíritu. Todo lo que Él hizo y dijo y enseñó, lo hizo en el Espíritu. Él, sabemos y recordemos que Él no hizo uso aquí en la tierra de sus atributos divinos. Él se despojó y no hizo uso de todo esto. Así que todo lo que Él hizo, el poder sobrenatural para la enseñanza, para los milagros, este desarrollo de este discipulado efectivo, este discipulado sobrenatural, pues lo hizo guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Y hoy necesitamos hacer lo mismo, ¿verdad? Seguir este modelo, este ejemplo que nos dio el Señor Jesús, una vez más, lo que estamos ahora viendo que Él se enfocó y se concentró en unos pocos. ¿Qué más podemos anotar sobre esto? Esto que estábamos conversando, entre los 12 seleccionó a 3. Nadie se quejó por eso. Vemos que hubo quejas por otras cosas, pero no por esto. Entonces acá un poco la conclusión que se saca es que cuando se selecciona por la razón adecuada y el espíritu justo, nadie se siente ofendido. ¿Por qué esta idea o comentario? Porque seleccionar a unos implica no seleccionar a otros. Y cuando eso sucede humanamente en una institución, en una empresa, en un equipo, pues puede haber gente que se siente afectada. Pero no fue así en el caso del ministerio del Señor Jesús. Él lo seleccionó
y no fue problema para el resto del grupo. Ahora, uno de los aspectos de esto es que, hablando de la enseñanza, una realidad es que entre más pequeño es el grupo, entre menor es el grupo al que se le enseña, pues hay mayor oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Es uno de los aspectos. Definitivamente él realizó el discipulado, entre otras cosas, como un proceso, usemos el término de enseñanza personalizada. Fue muy, muy, muy personalizado él, además muy vivencial. Él dormía con ellos, comía con ellos, etcétera, etcétera. El principio aplicado. Jesús dedicó su vida a los que él quería preparar. Esa palabra es muy importante y veremos luego en los siguientes principios la consagración, cómo él se dedicó, cómo él dio lo mejor, dio su tiempo, dio su esfuerzo y su vida misma por ese grupo de hombres. Era muy importante que ellos entendieran la verdad y que fueran santificados por ella. Me gustaría que hablamos todos en Juan 17 y vamos a leer algunos de los versículos. Ese, sabemos, es otro de los pasajes muy importantes en el tema del discipulado, cuando el Señor Jesús ora por ellos. Y el versículo 17, Juan 17, 17, el Señor Jesús le ora al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una tremenda oración. El Señor sabía perfectamente que era indispensable, que ellos necesitaban entender la verdad, conocer, experimentar, y ya Él les había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el conocimiento de Él, de esa verdad, pues es lo que los iba a santificar. Es también sobresaliente, si vamos al versículo 6, que Él dice que Él no oraba por el mundo. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Muy particular esta declaración y esta oración cuando Él vino a salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, es que Él tenía claro que ganarlos a ellos, prepararlos a ellos, era la única manera de llevar la salvación al mundo entero, ¿de acuerdo? De la fidelidad de ellos dependía, obviamente, el éxito de la misión. El versículo 20 también dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ese es entonces el enfoque del Señor. Ahora, cabe resaltar acá y en esta parte de este capítulo, de este primer principio, enfatiza este concepto, que Él no descuidó al pueblo, Él no descuidó las multitudes, ¿verdad? De hecho, lo primero que Él hizo fue identificarse con el gran avivamiento espiritual de su tiempo, que fue el avivamiento de Juan, con Juan el Bautista, ¿verdad? Vámonos para Mateo capítulo 3. Por favor, abramos en nuestras Biblias, Juan 3. Los versículos 13 al 17. Si María José nos quieres ayudar a leer Mateo 3, del 13 al 17. Leamos con Majito. ¿Qué dice? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Majito. Es lo que estamos aquí entonces resaltando, que el Señor se identificó con Juan, con su ministerio, con de hecho el avivamiento, porque fue lo que hubo con Juan el Bautista, un avivamiento espiritual. Las multitudes venían al desierto a escucharlo. Y cuando Juan se extraña de que él venga para ser bautizado, el Señor Jesús, él le dice: pero tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice en el versículo 15: así conviene que cumplamos toda justicia. Uno de los aspectos de cómo y por qué convenía esta justicia era esta situación de que para él el pueblo fue importante y las multitudes
fueron importantes. No podemos pensar o creer que cuando decimos que él se enfocó en unos pocos y que su estrategia fue escoger un grupo pequeño y dedicarse a ellos, es porque para él no fue importante las multitudes. No, no es así. Sí lo fue y es evidente en lo que nos cuenta la palabra del Señor. Si Silvita nos ayuda a leer también en Mateo, el capítulo 11, los versículos 7 hasta el 15, también relacionados con este tema de el ministerio de Juan el Bautista. Mateo 11, del 7 al 15, Silvita, por favor. Ya. Mientras de ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas. En las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Hasta cuál era? 17. Hasta el 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ya, gracias, Silvita. Está bien, ¿no? Hasta el 15 era. Entonces, es otro que nos cuenta de cómo el Señor Jesucristo reconoció el ministerio de Juan, cómo él exaltó y honró el ministerio de Juan. Y entre otras cosas, de esta manera, él, como decíamos, se identificó y conectó con el avivamiento que estaba ocurriendo con Juan el Bautista. Entonces, él predicó a las multitudes, lo hizo sin cesar. Para él fue importante, les enseñó, los alimentó, sanó a los enfermos, echó a los demonios, bendijo a los niños. O sea, él mostró una preocupación sincera por las multitudes. Entonces, esto para resaltar y aclarar que el enfoque de él y el énfasis en el grupo pequeño de los 12 no significó que él se desentendiera o no mostrara preocupación o interés por las multitudes. Él los amaba, él lloró por ellos. Él, de hecho, finalmente murió por ellos. Así que él no desatendió el evangelismo de las masas, y eso exactamente igual deberíamos también hacer nosotros, ¿verdad? No olvidar que es parte de lo que tenemos que hacer también hoy por hoy. Entonces, un poco eso, llegando al final de nuestro capítulo. A ver, se me regresó la presentación. Déjenme, retomamos esta parte final de la presentación. Entonces, aquí terminaría la parte de la selección. Y vamos a hacer una actividad final en grupos. Voy a pedir que todos tomen un momentito el PDF. Y vamos a trabajar en la página 8 y 9 del PDF. Lo siguiente, hay dos partes aquí. La primera, bueno, titula la página 8 Compartir juntos, donde dice su estrategia. Entonces, un grupo va a leer esta parte donde dice su estrategia, y el otro grupo va a ir a la página 9, donde dice realidad actual, para que lean y conversen unos minutos sobre este tema y saquen algunas conclusiones. Entonces voy a armar los grupos, básicamente dos grupos. A ver. Un grupo sería Lina, Marquito y Sari.
Y el otro grupo, Rodney, María, Silvita y Majito, ¿de acuerdo? El grupo 1, Lina, Majito y Shari, entonces se enfocan en la página 8, ¿de acuerdo? Y el grupo 2 en la página 9. Lean, por favor, conversan, voy a darles 10 minutos para que lean y conversen. Por favor, resalten las ideas principales y al regresar, cada grupo va a tener 3 minutos para que nos compartan esas ideas principales de sus respectivas secciones. ¿Hay alguna pregunta tal vez o está claro? Bien, entonces, Está claro. ahora va a salir la ventanita para que den a aceptar y van a los grupos de estudio. Deben dar a aceptar ahí en la ventanita. De conservar todo lo bueno que hace. El resultado es nuestra espectacular insistencia en el número de convertidos, candidatos para el bautismo y más miembros para la iglesia, con poco o ningún interés genuino por fundamentar a estas almas en el amor y en el poder de Dios, y mucho menos por la conservación y la continuación de la obra. El primer deber del pastor y la primera preocupación del evangelizador es velar por echar el fundamento al comienzo mismo, de modo que sobre él se pueda edificar un ministerio evangelizador eficaz y continuado entre las multitudes. Esto exige más concentración de tiempo y talentos a unos pocos hombres en la iglesia, aunque sin olvidar la pasión por el mundo. Significará intensificar la preparación de líderes para la obra del ministerio en unión con el pastor. Según Efesios 4, 11 y 12. Unos cuantos consagrados así con el tiempo sacudirán al mundo para Dios. El triunfo nunca lo consiguen las multitudes. Todo se hace con esos pocos que
con esos pocos es para salvación de las multitudes. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Marquita? Bueno, yo diría que, para decir en corto, ¿no? Jesús escogió a pocos hombres para conseguir la obra de él. Esto era como una estrategia bien especial, yo diría, porque escogiendo a pocas personas puede usted concentrar más su enseñanza, digamos. Vamos a hacer una comparación. Bueno, lo que voy a decir, si está mal, por favor me dicen para cambiar de plan. Para hacer una comparación, si es que nosotros tomamos de profesores, de maestros, de un grupo, por ejemplo, en un curso que hayan 150 personas, el profesor se limita a escribir en el pizarrón, a hacer algo, explicar la clase y se acaba la hora de clase y se va. Y la gente queda dependiendo de sí mismo, porque si es que se trata de una escuela, un colegio así, tiene que pasar el año, sacar buenas notas, tiene que dedicarse a estudiar y de tal. En el mundo de la evangelización, las personas se quedarían oyendo con las manos en los bolsillos y ahí queda. En cambio, Jesús escogió personalizadamente a pocas personas para dedicarse a hacerle, como se dice, discípulos, dedicarse a la persona. Yo, por ejemplo, coger a una persona y de discípulo, tengo que considerarle como un hijo, porque Lo que en lugar de ir a la iglesia, lo que va es a las brujos, ¿no es cierto? Para todo eso. Ahora, Satanás está ganando el terreno. ya, Sí. ahora, analicemos el siguiente párrafo y saquemos alguna conclusión ahí Que importante. dice, verás, que si es que queremos tratar de avanzar de una forma frenética, buscar un cambio de la noche a la mañana, eso no va a suceder. Porque esos acontecimientos más bien se están volviendo un problema en la iglesia. Y lo que debemos hacer es el método de Jesús, uno a uno, ¿cierto? O da tu criterio tú. O sea... Pero alza la voz. Aquí dice que indica la prioridad de ganar y preparar a aquellos que ya están en posiciones responsables de liderazgo. Entonces eso significa que más que, o sea, traer así más gente o masas, sería enfocarnos en las personas que realmente están dispuestas para que dejen, como decíamos abajo, ese legado a otras personas. Era, aunque como dijo el pastor, que Jesús no es que no hizo caso a las multitudes, tampoco es que les hizo a un lado, sí les tomó en importancia, pero les dio como atención individual y personalizada a sus discípulos. Claro, y yo me acuerdo hace unos años del evangelismo explosivo, creo que se llamaba, que iban a los parques, a los lugares donde había mucha gente a evangelizar. Y realmente esto daba a un inicio un resultado muy numeroso, pero la gente se iba rápidamente de las iglesias. Es porque no hay un discipulado uno a uno. O sea, es un evangelismo que por emoción en ese momento va a las personas. Pero las personas que se quedan son las personas que tienen raíces fuertes. Las personas que han sido discipuladas. Entonces, lo que hay que ir es al discipulado uno a uno. No, sí, es verdad. Más que a las masas, ¿no? Aquí Sienten menciona aprendidos también, sienten amados.
aquí menciona algo, dice, de manera que antes de que podamos resolver el problema de la explotación de los pueblos, debemos alcanzar a aquellos a quien la gente sigue. Va a ser estratégicos de que debemos alcanzar a aquellos que la gente sigue, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos concluir? No importa, terminemos. Quien quiera que esté dispuesto a seguir a Cristo puede llegar a conocer una gran, puede llegar a poseer una gran influencia, suponiendo desde luego que esta persona tenga la preparación adecuada. O sea que existe un proceso de preparación. Una planificación. No, un proceso de preparación de la persona. Hola, ya se acabaría el tiempo. Hola, bienvenidos. ¿Se les terminó el tiempo? Sí, parece. Recién estábamos en la Nos realidad quedamos en el actual. análisis aún. Estaban en el calentamiento, recién estaban, creo. No, sí analizamos nosotros. Sí, sí, les vi estudiando por ahí juicioso. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a escuchar a cada grupo, por favor, compartiendo sus conclusiones de lo que aprendimos, ¿verdad? Estas dos secciones que estábamos trabajando son como resúmenes y como conclusiones importantes de lo que estamos hasta aquí, que ha sido la introducción y el primer principio, que es el de la selección. Entonces, por favor, grupo número 1, en 3 minutos, y nos comparten qué ustedes consideran las ideas más importantes que nos pueden compartir. Bueno, yo voy a pesar que todo, a pesar que mis dos compañeras quieren presentar. A ver, Jesús escogió a pocos hombres desde el tema principal de este número 8. ¿Por qué fue eso? Nosotros estábamos analizando que es debido a que de esa manera la persona que coge discípulos tiene bueno, hablamos de Jesús. Jesús quería centralizar todos sus conocimientos, sus experiencias, sus acciones y todo lo que él hizo, quería experimentar con los apóstoles que seleccionó, que son pocos, porque si serían muchos o demasiados, no tendría el éxito necesario, porque el hecho de tener discípulos corresponde a dedicarse, digamos, a tiempo completo, a tiempo bien especial y grande. Entonces, de esta manera pueden multiplicarse y pueden conseguir el plan que tiene Dios con ellos de multiplicarse la palabra de Dios ante la gente. Y en la aplicación actual es lo mismo. Estaba dando el ejemplo de un profesor que da clase a unas 150 personas. De todas esas, no todos están concentrados, dedicados, ni interesados en 100% a aprender debidamente, y siempre hay alguien que pierde el año, siempre hay alguien que saca bajas notas y todo eso. Pero necesita el profesor que la gente entienda lo que le está explicando y los modos posibles darse, pero con mucha gente nunca se puede conseguir eso en ninguna sala de clase, peor en la parte esta de evangelización y conseguir discípulos de eso. Es muy difícil. Entonces lo que Jesús hizo fue una estrategia muy práctica y efectiva, digamos. Muy bien, muchas gracias. Para completar un detallito nomás, en la Gran Comisión, lo que hablábamos es que dice ir, o sea, salir de las iglesias de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, perdón, salir, ¿no? Y el discipulado de Cristo fue relacional, fue de servicio, fue de conocerlos y de valerse aún de la singularidad de los apóstoles. En mi apreciación personal, él conocía tanto a sus discípulos que, por ejemplo, se llevaba, creo yo, a Pedro, a Juan y Jacobo, porque eran los más terribles. Eso es como cuando tú te llamas a Marquito y a Rodney, así igualito, ¿no? Ellos sabían, por ejemplo, Pedro era muy inquieto y Juan y Jacobo eran los hijos del trueno, ¿sí? Entonces él sabía quiénes tenían que llevarse.
El conocer a nuestros discípulos incluso nos lleva a desafiarlos, a enviarlos y podernos multiplicar y llegar a todas las naciones, pero a través de unos poquitos. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Una última cosa es porque nos veíamos que era importante formar el carácter. O sea, Jesús se enfocó en transformar de raíz a la persona. Y eso es imposible. O sea, eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Transformar desde raíz. Y para eso se necesita tiempo y la singularidad que hablábamos, ¿no? Así es. Qué bien, qué bien. Yo creo que es bien importante. De esa parte yo había subrayado 3 conceptos, un poquito complementando lo que ustedes anotaban, que está muy bien. Definitivamente dice que él necesitaba hombres que pudieran ser líderes de las multitudes. Eso es algo que está bien claro. Eso me recuerda mucho cuando estudio todo esto, desde que nació St. Paul. Cuando nació St. Paul, inclusive el mismo nombre, pues fue motivo de mucha oración, búsqueda y propuestas y debates. Y lo primero que partíamos es de cuál es nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra visión. Y pues como les hemos contado, Dios nos confirmó en profecía el nombre de St. Paul, de formación y liderazgo, porque Dios tiene en su corazón, y aquí lo hemos plasmado, la importancia de que desarrollemos líderes para las multitudes. Y eso no es fácil. Ese es el camino largo. Es fácil reunir masas, aún impresionar masas, pero hacer líderes lleva tiempo y es difícil y de hecho lleva toda una vida. Otra frase que resalté, en donde dice su estrategia, dice que se hacía necesario preparar a los hombres para que pudieran dirigir a las multitudes. Una vez más, ¿verdad? Esto no se puede lograr como sería en otro campo del conocimiento, ¿verdad? Una ingeniería, la medicina, cualquiera de las ciencias, ya, una carrera, 5 años, tal vez una maestría, pero hacer los discípulos implica toda la vida, es un proceso permanente y deben ser preparados para esa labor. Dice también, la única esperanza era conseguir hombres llenos de él, porque él no podía estar en todas partes mientras estaba aquí en su cuerpo, limitados físicamente, y él se concentró en ellos para que fueran los pioneros de ese liderazgo. Eso tenemos también que hacer nosotros, ¿verdad? Entender que esa es nuestra misión hoy en día. Excelente, grupo 1, muchas gracias. Vamos al grupo número 2. Si nos comparten, por favor. Bueno, quizá nada más comentar algo. Hicimos un análisis del grupo 2 y quisiera pedirle a Majito con Silvita que comenten quizá la primera parte que fue muy, muy enriquecedora y quizá a nosotros al último aportar también con algo al final del proceso. ¿Están de acuerdo, Majito, Silvita? Sí. Entonces, L. Bueno, la primera parte habla de que La realidad actual de la iglesia ha fracasado mientras las fuerzas diabólicas se vuelven cada vez más osadas en sus ataques. Y llegábamos a la conclusión de que a veces la iglesia trata en forma frenética de cambiar de la noche a la mañana el curso de los acontecimientos. Pero eso no ha traído resultados porque, como dije hace un momento, siguen creciendo las fuerzas diabólicas y la gente va por lo más sencillo porque no se trabaja con las personas que ya están haciéndoles líderes. Okay. Eso. Eso. A ver. Bueno, antes de que Rodney y María lleguen a la conclusión, la cual a nosotros nos motiva, sobre todo a mí me deja una expectativa maravillosa. Analizamos y vemos que los programas agresivos para llevar masas a la palabra de Dios y a la salvación, de una o de otra forma, no es que esté mal. No está mal que como Jesucristo no descartó las masas, ¿sí? No está mal, pero como decía María José en el comentario, me decía mami, de esas masas es que el Espíritu Santo selecciona y salen esas personas con un avivamiento tan que uno tiene ganas de decirle un alto ahí porque no está demasiado eufórica. Y es bueno, en ese punto es donde debemos aprovechar a ese tipo de personas que de una o de otra manera quieren ser parte de la solución. Las masas no son malas. Y entonces
conclusión o la siguiente parte de la realidad actual, por favor, Rodney y María van a exponer. Voy a decir una parte acá del segundo párrafo. En realidad, si nosotros vemos la realidad actual de la iglesia, usualmente lo que se pretende es impactar masivamente a la gente. Creo que el propósito final, si no estoy mal, ojalá me equivoque, es llenar las iglesias de gente, posiblemente por alcanzar un prestigio de una iglesia grande, quizá en una localidad, en un lugar, en un sitio. Pero creo que la estrategia que Dios, que Jesucristo estableció a través del discipulado, es en la que debemos enfocarnos. Ahora, los discípulos definitivamente, algunos, me imagino, eran influyentes en el medio en el cual se encontraban. El uno médico, el otro pescador, en fin, cada uno de ellos sus características, de alguna manera influían en su medio, ¿no es cierto? Y sí, es un proceso de preparación continua, permanente, lo que nos implica que si nosotros vamos a replicar eso, tenemos que estar con esas personas a las cuales queremos formar permanentemente de la mano. Pero es necesario que esa persona esté dispuesta a aprender, que se deje guiar, que permita ser desafiada y desafiarle para que pueda justamente convertirse en un multiplicador, un discipulador. Pero lo importante es acá, que aquí habla el material, que debemos alcanzar a aquellos a los cuales la gente sigue. O sea, aquí ser estratégicos. ¿Qué persona es de alguna manera una figura pública que tiene carisma, liderazgo, que ella te puede impactar? De tal manera de que podamos nosotros en un proceso de preparación, trabajar con ella en un proceso de discipulado. Pero el tema es que podemos tener buena intención. Lo primero que se debería hacer es orar por esa persona para que el Espíritu de Dios, primeramente, le toque al discipulador y al discipulado para que en el poder del Espíritu puedan ser instrumentos de Dios. Entonces es importante que si están en posiciones de liderazgo, pues puedan tener esta responsabilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos ser influencia de manera bajo un proceso primero de oración, luego de preparación y luego de unción del Espíritu Santo que lo viene de él para que pueda impactar en la sociedad en la que está. Eso por un lado. María Los Ángeles va a completar acá. Bueno, la idea del programa de evangelización de la iglesia anterior era colocarse en parques, en lugares donde había muchísimas multitudes y hacer el evangelismo explosivo. Esa era la idea antes. Y esto, como decía Majito, eso ha fracasado, no ha dado buenos resultados y ahora la iglesia está dándose cuenta que el evangelizar uno a uno está dando mejor resultado porque tienen más relación. Y es como lo hizo Jesús, ¿verdad? Que es un tratamiento lento, a veces, como dice aquí el material, aburrido, doloroso, pero este es el tratamiento en el que se afirman las raíces y puede ser una evangelización mucho más efectiva. Como dice aquí en el material, uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio. Si en cuál el aplauso momentáneo de la aclamación popular o en la reproducción de su vida en pocos escogidos. Entonces, esto sería en la reproducción productiva de pocos escogidos. Porque con pocos escogidos bien afirmados puede venir muchos más también afirmados. Ahora, el tema es que pueden haber miles de seguidores, como en efecto se dio en esa época, en la época de Jesucristo, la gente le seguía. Y también hoy puede haber miles de miembros, asistentes, simpatizantes, lo que sea en la iglesia, pero en realidad no se convierten o no tienen el perfil de que quieran aprender intencionalmente de tal manera de que en base a ellos se les pueda mirar como un potencial desarrollo de líder
para que pueda influir en la sociedad y pueda de alguna manera contribuir a la transformación espiritual. No sé si hasta ahí, Ricardo. Sí, yo pienso que es así. De hecho, un poquito redondeando, un aporte mío es que yo pienso que una de las expresiones del concepto de las multitudes es, digamos, ese gran porcentaje de personas que vienen a la iglesia sin tener un nivel de compromiso muy alto. En las iglesias tenemos un porcentaje que a veces puede inclusive llegar hasta el 80%, 70% de personas que vienen a las iglesias y son solamente simpatizantes. Vienen eventualmente, irregularmente, pero lo importante es que dentro de ellos podamos tener un porcentaje, un remanente, como tuvo el Señor Jesús, de gente que se vaya comprometiendo. Entonces, bueno, él predicó en el Mar de Galilea, en el Monte de los Olivos, en diferentes lugares. Nosotros lo hacemos tal vez dentro y fuera de la iglesia. El tema es que estemos llegando, impactando y sobre todo estemos desarrollando a esos pocos, entre comillas, que pueden ser los líderes de esas multitudes, que algunos tal vez ya estén en los templos y algunos tal vez no. Pero, insisto, la tarea es esa, ¿no? Como ustedes estaban resaltando, me parece que ahí está muy bien. Y es lo que hemos elegido en Sunfol, es nuestra visión. Como dice ahí, no queremos el aplauso momentáneo de la aclamación popular, queremos más bien dedicarnos a unos pocos escogidos que van a seguir la obra cuando ya no estemos nosotros. Lo que, insisto, no significa, y particularmente aquí en Ecuador hemos entendido que tenemos que pensar en grande, que tenemos que ensanchar los templos y que más multitudes vengan, porque para Jesús sí fueron importantes las multitudes. Y de esas multitudes, como también ustedes anotaban, es donde se pueden seleccionar esos líderes potenciales a los cuales dedicarnos para la multiplicación. Se nos fue el tiempo, familia, ha sido muy, muy interesante. Vamos a dejar hasta aquí. Cualquier inquietud, duda, pueden mandarme por el chat, cualquier pregunta o aporte adicional. Vamos a orar para que terminemos por esta noche nuestra clase, ¿de acuerdo? A ver, pedimos el favor a Chari, si nos dirige en una oración final este tiempo de nuestra clase. Oremos. Gracias Señor, porque hoy tenemos el tiempo de justo esto, de poder estudiar, de poder conocer, profundizar en tus verdades. Aún Señor, porque esto nos exhorta a enfocarnos, a mirar ciertas cosas, a cómo hemos llevado. Aún Señor, a pensar en cómo estamos llevando los procesos de discipulado de cada uno de nosotros. Cómo miramos a las personas, cuáles son las expectativas tuyas versus las expectativas nuestras, Señor, para mirar aún los propósitos y nosotros encuadrarnos, enfocarnos, meternos, Señor, en tu perspectiva, en tu plan, en tu propósito y a tu manera, Señor. Sabemos que como veíamos que a veces este proceso de discipulado no es lo más sencillo, no es lo más fácil, aún lo más rápido, sino que esto es formar paciencia, Señor, todo lo que es echar raíces, verdades profundas que se hagan verdades en nuestras vidas, en las vidas de otras personas, que vayan moldeando, cambiando, Señor, estilos de vida y transformados por tu presencia, Señor. Yo te pido para que tú nos ayudes a entender esto y que nos ayudes a que esto podamos transmitir a otros, Señor, aún a los discípulos que estamos formando en los ministerios personales de cada uno, Señor, aún dentro de la iglesia también, de cada una de las iglesias de Senfol. Señor, ayúdanos a poner esto en práctica, a enfocarnos para aún no desilusionarnos, sino más bien con esta visión nueva, o con esta visión que tú cada día nos recuerdas, mejor dicho, porque no es que sea nueva para nosotros, pero sí que tú nos recuerdas todo el tiempo para trabajar a la manera correcta, a tu método, Señor. Sabiendo que los frutos son frutos eternos, que los frutos no serán vacíos, Señor. Gracias porque tú nos enseñas una vez más, porque tenemos este tiempo
y gracias porque has utilizado la vida de Ricardo para hablarnos. Te entregamos, Señor, el resto de la noche, nuestros pensamientos y aún nuestros planes, Señor, nuestros ministerios. En el nombre de tu Hijo Jesús, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, familia, descansen, Dios les bendiga. Muchas gracias. Les pido Gracias, oración pastor. por Una clase perfecta, hermosa, maravillosa. Estamos felices. Gracias, Que Silvita. vive el Gracias. Evangelio.